Creemos que la interpretación que sustenta el nuevo decreto es la correcta, es la que responde al espíritu de la ley y también a la misma letra del texto de la ley en esta materia. Era increíble, imposible trabajar con dos reglas fiscales, que es lo que cuesta mucho explicarlo, pero antes teníamos dos reglas fiscales que creaban una enorme inseguridad jurídica para quienes tenemos que ejecutar acciones en las instituciones públicas. Teníamos una regla fiscal que estaba basada en el presupuesto aprobado, y el presupuesto aprobado es el límite del gasto del que contamos las instituciones, pero ahora resulta que con la interpretación que tenía el decreto anterior decían que no, que había un piso más bajo para ejecutar recursos, que era fundado en los gastos efectivamente ejecutados en un año determinado, y sobre esos gastos que incluían una subejecución en el presupuesto del año correspondiente, se calculaba el límite máximo de gasto del siguiente año. Entonces íbamos en una espiral de caída, siempre con menos recursos disponibles para las labores de las diferentes instituciones y creando una enorme inseguridad jurídica para tomar decisiones, porque en muchos casos, y todos lo sabemos que es así, y sobre todo en procesos de contratación, pues los diferentes proyectos que lleven las instituciones generalmente pasan de un año a otro. Y podría ser que en el año en el que se van a ejecutar, ese límite decreciente de lo máximo que se podía utilizar por basarse en el presupuesto ejecutado fuera cada vez menor. Entonces nos ponía en una situación de cumplir contratos o incumplir regla fiscal, lo cual nos parece que era totalmente absurdo, porque para nosotros, y creo que así lo interpreta muy bien el señor presidente de la República, el ministro de Hacienda, con el nuevo decreto, tiene que estar basado en lo presupuestado. Eso por lo menos nos da esa seguridad jurídica en cuanto al uso de los recursos que están en cada uno de nuestros diferentes presupuestos. Eso no significa que el asunto de la regla fiscal esté resuelto. La regla fiscal sigue estando ahí estableciendo límites muy fuertes al uso de recursos en las instituciones, al uso de recursos para gastos administrativos, para gastos operativos, para gastos de inversión que también se requieren y que no tiene sentido, como lo hemos dicho muchas veces, que incluso teniendo los recursos, incluso con recursos que no tienen que ver nada con el presupuesto nacional, que los generamos las mismas instituciones a nivel nacional o internacional, no puedan usarse por un límite presupuestario. Creo que ese es un punto adicional que todavía no está resuelto, pero el decreto que se aprobó por lo menos da un poquito más de razonabilidad a los límites de la regla fiscal. Ese decreto ya rige, cuando falta que se publique, no sé, ya en lo cotidiano ya beneficia. En lo cotidiano beneficia porque, como le dije antes, nos elimina el piso más bajo de uso de recursos. Es que teníamos dos diferentes límites en el uso de recursos. El presupuesto, que es el que siempre hemos usado a lo largo de toda la historia, y el que está limitado por la regla fiscal, que eso es la otra discusión que tiene que darse a nivel nacional. Pero sobre ese límite presupuestario que ya tenía todas esas restricciones, nos bajaba más la posibilidad de usar recursos con base en el presupuesto ejecutado en los años anteriores y además fundados en años que no son típicos. Estaban basados en el año 2020, donde hubo una subejecución por razones de la pandemia. Y entonces resulta que sobre un año atípico nos estaban aplicando un límite del gasto todavía más bajo. Y eso sencillamente está en contra de la continuidad del servicio público, que es un principio constitucional que debemos siempre de defender. Y está en contra de la lógica en el uso de los recursos para que las instituciones cumplan los compromisos que tienen con la ciudadanía. Don Rodrigo, hay sectores económicos que dicen que el gobierno o el presidente aflojó la regla fiscal. ¿Cómo lo calificaría usted? ¿La puso sensata o cómo lo calificaría? Es que no se aflojó la regla fiscal. Eso es un asunto que tiene que discutirse más ampliamente en los próximos meses. Aquí lo que hizo fue darle lógica, darle sensatez a la aplicación de la regla fiscal al basarla en el presupuesto y no en los montos ejecutados año con año.